Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este panel que hemos titulado México en la Agenda Internacional de Comercio Digital. Mi nombre es Liliana Jiménez y soy responsable de vinculación institucional en Metabase Q. Quiero platicarles un poco de qué se va a tratar este espacio. Queremos darle un enfoque al comercio digital pensando en que trasciende las fronteras físicas. Al ser un tema de comercio exterior, se suma a la agenda internacional, fortaleciendo la cooperación entre países y regiones. Se busca la eliminación de barreras comerciales que afectan al comercio electrónico. Un elemento fundamental de los compromisos y disposiciones de este tipo de comercio es la ciberseguridad, que influye, afecta y compete a los ecosistemas público y privado. En este panel, que me siento muy honrada de moderar, reunimos a quienes en distintos momentos históricos han sido responsables de las negociaciones de estos temas y que han conciliado de manera interna y luego posicionado al exterior los intereses de México en la agenda internacional de comercio digital. Además de lo anterior, me congratulo en decirles que los cuatro fuimos colegas en la que en un momento fue nuestra casa, la Secretaría de Economía. Entonces, pues me siento entre amigos y espero que ustedes así se sientan. Contarles un poco el formato del panel. Cada uno de nuestros invitados va a hacer una intervención de 15 a 20 minutos y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes, como nuestra audiencia, pueden acercarse a nosotros y plantear sus intereses. Pues dicho esto, les doy la bienvenida a nuestros tres panelistas. Les cuento quiénes son. Él es Guillermo Malpica, director ejecutivo en American Chamber of Commerce en el capítulo Monterrey. Nos acompaña también Cindy Rayo, directora general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía. Y nos acompaña Fernando Mayer, socio fundador en Natcom Solutions. Pues bienvenidos a los tres. Y le paso la palabra a Guillermo Malpica. Él tiene una experiencia de más de 20 años en temas de comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales internacionales. A partir del 3 de junio del 2019, se desempeña como director ejecutivo en la American Chamber of Commerce en el capítulo Monterrey. De octubre de 2017 a junio de 2019 fue representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington. Asimismo, ha ocupado cargos en las oficinas centrales y en las representaciones de la Secretaría de Economía en Ottawa y Ginebra. Durante el proceso de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, encabezó las negociaciones en los temas de servicios, inversión, comercio electrónico, energía y movilidad temporal. Muchas gracias, Memo, por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación y de verdad el gusto es mío estar con ustedes, con todos los asistentes y por supuesto con mis amigos en el panel, contigo, con Fernando, con Cindy. Muchas gracias de verdad por la oportunidad de compartir con ustedes un poco sobre las negociaciones de comercio electrónico, de comercio digital de México y me toca a mí contarles sobre las primeras, no las primeras, las negociaciones más recientes del tema. Voy a compartir mi pantalla y voy a cerrar aquí un poco esto. Listo. Pues voy a empezar por comentarles sobre Alianza del Pacífico y después sobre el Tratado Integral y Progresista del TPAT, ¿no? Como lo conocemos en español, tiene un nombre extraño en español, tiene un nombre más extraño en inglés, el TPP, ¿cómo es? Ya se me olvidó. CPTPP. El CPTPP, exactamente, un trabalenguas y feo nombre, pero bueno, así más o menos es este nombre. No siempre tenemos la fortuna de escoger los nombres de los tratados, o básicamente nunca tenemos la fortuna como negociadores de escoger los nombres. Aquí tenemos la red de acuerdos de México. Como pueden ver, pues tenemos una enorme red que cubre una población potencial de consumidores de más de 1.300 millones de personas, con las cuales los prestadores de servicios mexicanos, los exportadores mexicanos, los inversionistas mexicanos tienen acceso a un mercado preferencial bajo condiciones especiales, no bajo condiciones del resto del mundo. Entonces eso
nos pone en una posición interesante. ¿Desde cuándo se negocia, comercio electrónico o comercio digital en nuestros tratados? Bueno, tenemos ahí un antecedente con Centroamérica. Nosotros teníamos primero 3 tratados de libre comercio con países centroamericanos y en algún momento decidimos conjuntar todos esos tratados en lo que llamamos el TLC único con Centroamérica. Cuando hicimos ese TLC, se incorporaron algunas disposiciones sobre comercio electrónico. Era la primera vez, las disposiciones son modestas y las negociaba la Dirección General de Bienes. Todavía no estaban en la cancha de comercio de servicios como sucede ahora en las negociaciones más recientes. Ya después de algunos años, bueno, ya incorporamos negociaciones de comercio electrónico o digital en la Alianza del Pacífico, posteriormente para cerrar la pinza con los países centroamericanos en el tratado con Panamá y ya más recientemente el TPP y el TIPAD, ¿no? Y por supuesto la modernización del NAFTA, el USMCA y el TEMEC en español. Vamos a entrar en materia, si les parece bien, y me voy a saltar algunas de las diapositivas porque me parece que tiene más sentido describirlas desde el punto de vista de la negociación del TEMEC y las va a cubrir pues Fernando y también de alguna manera Cindy. Entonces, primero que nada, algunas cifras sobre el comercio electrónico en México. Es espectacular el crecimiento. Año con año había una encuesta de lo que antes era MIPSI, ahora es la Asociación de Internet México, un estudio anual sobre el comercio electrónico. El último que tenemos es de 2018 y con datos de 2018 calculamos el crecimiento de 2009 a 2017, que fue de 1.516%. Es una barbaridad lo que ha crecido el comercio electrónico, obviamente desde cero hasta los números que vemos ahora, ¿no? Con un incremento más o menos del 40% anual durante todo ese periodo en el que tenemos reportes de esta asociación, ¿no? 72% de las personas que compran en línea en México consideran que el aspecto más importante es garantizar la seguridad de los pagos, ¿no? La seguridad de sus transacciones financieras a través de plataformas electrónicas. Vamos a ver qué hay en el Acuerdo de Alianza del Pacífico. Ustedes saben, para los que no saben, les cuento, Alianza del Pacífico viene de un esfuerzo de integración con América Latina que se llamaba Arco Pacífico entre 11 países, que después de algunos años no estaba teniendo los resultados deseados y finalmente 4 de esos 11 países, México, Perú, Chile y Colombia, deciden lanzar la iniciativa de Alianza del Pacífico. Primero, no tenía un espíritu esencialmente comercial, sino más de integración en todos los ámbitos de la vida de esos países y se hace un acuerdo marco sobre Alianza del Pacífico. No tenía, les digo, un componente de un tratado de libre comercio. Después de algunas reuniones, se toma la decisión de sí avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre los 4 países de Alianza del Pacífico, porque entre nosotros teníamos acuerdos, entonces al principio no se percibía como necesario. Ya que se juntan los 4 países y por decisión presidencial nos ponemos a negociar un acuerdo, se integra como un protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Entonces se llama extraño la parte comercial de este ejercicio de integración que se llama Alianza del Pacífico. Es un protocolo adicional al acuerdo marco. Tiene un capítulo 13 sobre comercio electrónico, en donde básicamente lo que pretendía era, viendo el crecimiento natural de este tipo de comercio, la idea era interferir lo menos posible con su crecimiento natural y más bien evitar regulación que fuera un obstáculo a ese crecimiento, ¿no? Mucho ayuda al que no estorba, decimos en México, ¿no? Entonces, un poco eso. Y también apoyar de manera técnica la interoperabilidad de los sistemas, sobre todo para aquellas empresas que no tenían recursos para estar adaptando sus sistemas a cada nuevo desarrollo, ¿no? Sobre todo las pymes. Y bueno, facilitar en general el crecimiento del comercio electrónico. También habla de que no se pueden imponer derechos aduaneros, sí otro tipo de impuestos internos a las operaciones a través de plataformas electrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente no vamos a cobrar aranceles por tener una compra de un libro electrónico, por ejemplo, ¿no? Eso no está permitido. Y viene de una tradición en la Organización Mundial de Comercio, en donde cada reunión ministerial, más o menos cada 2 años, se extendía una moratoria a ese cobro de aranceles, ¿no? En el caso de la OMC es una moratoria que dura un periodo fijo de tiempo y se va extendiendo de manera
regular en cada una de las declaraciones de las reuniones ministeriales de la OMC. Y en el caso de nuestros tratados, aquí lo planteamos como una decisión permanente, ¿no? De no cobrar derechos aduaneros. Tiene implicaciones, por ejemplo, en el futuro cuando se desarrolle mucho más la impresión 3D, pues básicamente podríamos teóricamente tener todo transmitido de manera electrónica sin que cruce físicamente la frontera. Entonces nada de eso pagaría derechos aduaneros, ¿no? Teóricamente. Vamos a ver. También tiene algunas disposiciones sobre transparencia, sobre protección al consumidor, a las que se va a referir mis compañeros un poco más adelante, administración del comercio sin papel, que no son realmente disposiciones del comercio digital, pero sí disposiciones que ayudan a mejorar el ambiente para que crezca el comercio digital, ¿no? Así las veo como disposiciones facilitadoras de un ambiente más propicio para el desarrollo del comercio digital. Después de que se hace una primera negociación en comercio electrónico en la Alianza del Pacífico, hay una segunda ronda de negociaciones sobre un par de temas, sobre telecomunicaciones y sobre comercio digital, y se hacen nuevas disposiciones un poco más adelantadas sobre el tema de comercio electrónico. Se llama, lo vamos a ver después, protocolo modificatorio al protocolo adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que cada vez se vuelve más complicado esto de los nombres, ¿no? ¿Qué otras disposiciones tenía este primer acuerdo? Bueno, protección de la información personal, ¿no? Esto es fundamental para que pueda haber confianza en las plataformas electrónicas. Mensajes comerciales electrónicos no solicitados, bueno, pues ayuda simplemente al desarrollo. Y ojo, aquí no es cualquier tipo de spam, solamente el spam relacionado con alguna compraventa o alguna oferta comercial, ¿no? Autenticación y certificados digitales, que no te pone una condición específica sobre la tecnología a usar, sino que tengas una tecnología para reconocer la identidad de las personas y su voluntad en alguna transacción, en alguna transacción comercial. El flujo transfronterizo de información, que después ya lo van a ver con Fernando y con Cindy, se vuelve un tema muy importante en los capítulos de comercio digital. En este caso todavía no hay la voluntad entre los 4 países de la alianza para que haya compromisos. Se deja a futuro, ¿no? Simplemente dice que a futuro se revisará tener disposiciones para facilitar el flujo transfronterizo de información alrededor, y más bien tiene disposiciones de cooperación, ¿no? Para ayudar a las pymes en su crecimiento a través del uso de estas plataformas digitales, intercambiar mejores prácticas entre las empresas y participar de manera conjunta con una posición sólida o común en algunos foros regionales y multilaterales. Por ejemplo, los 4 países participamos en foros como APEC, ¿no? El Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, en donde hay un comité para telecomunicaciones en donde se discuten temas como ciberseguridad o algunos otros temas alrededor del comercio electrónico. Entonces, le digo, se hace el primer protocolo modificatorio al protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Esto quiere decir que se hace la segunda negociación, como que se renegocia, el capítulo de comercio digital, y se le agregan algunas disposiciones. En estas nuevas disposiciones, ahora sí se hacen compromisos en transferencia de información por medios electrónicos. Se amplía un poco la cobertura, se aclara un poco la cobertura sobre qué no es, para qué no es este capítulo de comercio electrónico. Y se habla también, se elabora un poco más sobre la protección a los consumidores. En México hay un ejemplo en la Profeco, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, sobre un mecanismo de mediación cuando hay un mal servicio entre proveedores hacia los consumidores. Entonces, les interesaba mucho a los países de la Alianza conocer sobre ese mecanismo y tratar de hacer una especie de concilianet, que así se llama el mecanismo en Profeco, una especie de concilianet de Alianza del Pacífico. Al final no prospera mucho esa idea, pero sí se habla de intercambio de listas de malos proveedores de servicios, por ejemplo, de capacitación conjunta, de tratar de que la información que se proporciona a los consumidores por parte de los prestadores de servicios sea homogénea en los 4 países de la alianza, ese tipo de cosas, ¿no? También se incluye por primera vez un principio que después se vuelve también muy común y muy importante de los capítulos, que es el de no discriminación de productos digitales. Y se aclara que no se refiere esa no discriminación a productos digitales, a cualquier subsidio que pudiera haber para desarrollar algún sector en este entorno digital, ¿no? Y también se habla un poco sobre uso y localización de instalaciones informáticas. ¿Qué pasa después? Después negociamos, después de Panamá, les digo que es muy similar a este primer approach sobre comercio digital. Se negocia el TPP,
que es el Acuerdo de Acción Transpacífico, y el TPP que contemplaba 12 países, ¿no? Ustedes saben, países de América Latina y países de Estados Unidos y Canadá y países de Asia-Pacífico. El primer acto de gobierno al ganar el presidente Trump la presidencia de Estados Unidos es avisar que Estados Unidos no va a proseguir con la ratificación del TPP en el Congreso, ¿no? Entonces se quedan 11 países y se decide lanzar el TPAT, ¿no? El CPTPP o TPAT en español. ¿Y qué se hace? Básicamente se toman las disposiciones que eran solamente propuestas de Estados Unidos, aquellas que ningún otro de los 12 países, nadie más que Estados Unidos proponía, y se sacan del acuerdo. Y lo que queda es el TPAT, ¿no? Es básicamente el TPP menos propuestas de Estados Unidos. ¿Cuántas? 22 disposiciones se sacan de ese texto y se quedan suspendidas, así se llama, así se les llama, pensando que si en algún momento quiere regresar a Estados Unidos a esta estructura, bueno, pues pague obviamente por ello y sepamos cuáles son las que quería, ¿no? Entonces así se forma el TPAT, entra en vigor cuando 6 países, o por lo menos el 50% del PIB de los signatarios notifican por escrito la ratificación, entonces logra entrar en vigor durante el proceso del TEMEC también, ¿no? Un poquito a la par, ¿no? que la negociación del TEMEC. ¿Qué tiene el capítulo de comercio electrónico? Fernando se va a referir con mucho más detalle a algunas de estas cosas cuando hablemos del TEMEC. Y es curioso porque ustedes saben que el argumento del presidente Trump para lanzar la negociación del USMCA era que el NAFTA era el peor acuerdo jamás negociado, y el segundo acuerdo jamás negociado era el TPP, y bueno, es curioso que el USMCA, que ahora es el mejor acuerdo jamás negociado, es yo creo que 80% NAFTA y TPP, ¿no? Realmente, no son disposiciones que se traen mucho de esta negociación del TPP hacia el TEMEC, con algunas variaciones. Y se rescata también mucho de lo que ya existía en el NAFTA original, ¿no? En el original. Se define que es un producto digital, esto no estaba claramente definido, y se aclara que no incluye la representación digitalizada de instrumentos financieros, ¿no? Como el dinero, ¿no? Por ejemplo, no incluye las monedas digitales. Y estos son los 4 principios centrales ahora, de los capítulos no solamente de México, sino de muchos países alrededor del comercio digital, ¿no? Libre flujo de información, no restringir la ubicación o establecimiento de servidores, no imponer aranceles, que se viene desde Alianza del Pacífico, como les contaba, y incluyendo contenido electrónico, y trato no discriminatorio a productos digitales, ¿no? Básicamente son los principios centrales. Aquí hay una excepción interesante en el TPAT, en donde dice, ok, tiene que haber libertad en el flujo de datos a través de las fronteras para que tenga sentido el comercio digital, pero podrá haber excepción. Los países podrán adoptar medidas incompatibles con este artículo, siempre y cuando sea un objetivo legítimo de política pública y que la medida no sea un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta al comercio. Esta redacción se usa mucho en los capítulos de excepciones generales de los tratados y básicamente pues es una cláusula antiabuso, podemos decirle, a estas excepciones que se pueden tomar, ¿no? Se pueden tomar excepciones, pero pues tienes que cumplir con estas características. Si bien es complicado aplicarlas y complicado probar que se está en violación de este tipo de disposiciones. Pero bueno, tiene esa excepción incorporada en este artículo y en otro artículo que es el de ubicación de instalaciones informáticas, ¿no? El sentido comercial de las empresas que se dedican al comercio digital pues es optimizar sus recursos a lo largo del mundo, ¿no? Pueden estar en cualquier lugar del mundo y no necesariamente tienen que tener todas sus instalaciones en cada uno de los países en donde prestan el servicio, o sus servidores con la información de los usuarios en cada uno de los países en donde prestan el servicio. Normalmente se tienen pues grandes hubs de información, unos cuantos en el mundo, no en cada uno de los países, porque así es el modelo de negocios. Entonces, exigir, como algunos países de Asia lo hacen, que para operar en el país tengas que tener los servidores ahí, es un contrasentido al modelo de negocios del comercio digital y lo impedimos a través de este artículo 14.13 en el TPAT. Y tiene la excepción que ya les había comentado, ¿no? Lo mismo que ya les había comentado de no
no imponer aranceles a transmisiones electrónicas. Y bueno, algunas otras disposiciones interesantes. Voy a pasar muy rápido porque creo que es muy interesante lo que nos tiene que compartir Fernando y Cindy, entonces voy a no abusar del tiempo por ser el primero. Protección al consumidor lo van a ver con mayor detalle un poquito más adelante, lo mismo que protección de la información personal. Por cierto, en APEC también hay un conjunto de reglas para la privacidad transfronteriza que se menciona en algunos de nuestros tratados. Principios sobre el acceso y el uso del Internet para el comercio electrónico básicamente atiende al hecho de que la infraestructura para proporcionar el comercio electrónico esté accesible a todos los usuarios, a todas las empresas que quieran proporcionar ese servicio en el país, ¿no? Un poco al estilo de otro tipo de servicios de infraestructura como las telecomunicaciones o como la energía que funcionan a través de vías de comunicación. La misma idea aplicable al acceso y uso del Internet para prestar el comercio electrónico. Porque si no tienes en dónde mover los datos, los fierros, los cables, y no son accesibles, los que ya están construidos en el país, pues te cuesta mucho más entrar a un mercado, ¿no? Entonces, para evitar esa barrera al mercado, a la entrada de un mercado, se tiene esta disposición sobre acceder y usar los servicios y aplicaciones de Internet de las partes, ¿no? No te dice qué marco nacional de transacciones electrónicas debe haber en cada país el tratado, pero te dice que debe existir un marco nacional adecuado para las transacciones electrónicas. En México, pues hay un marco jurídico relativamente adecuado para las transacciones electrónicas y se transformó a partir de estas negociaciones. El artículo menciona que también sea compatible con modelos internacionales como este modelo viejísimo de ley modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico. Y la idea nuevamente, como ya les había comentado desde el inicio de negociación de estos capítulos, es evitar la carga regulatoria excesiva y que haya buenas prácticas en la regulación del sector, es decir, que haya medidas como consulta previa, como suficiente oportunidad para que entren en vigor las medidas que se plantean y ese tipo de cosas, ¿no? Autenticación electrónica firme no me voy a meter mucho, simplemente es con el objetivo también de permitir la interoperabilidad, que es uno de los principios generales de este tipo de capítulos. No habla de un estándar específico, es más bien tecnológicamente neutra, pero sí habla de la obligación de tener estas facilidades al comercio. Comercio sin papel, Cindy va a hablar un poco más de esto, yo no me quisiera detener mucho. Código fuente es interesante, fue una propuesta que hizo el último entrante a la negociación del TPP, Japón, y después pues rescatamos en nuestras negociaciones posteriores, ¿no? Se quedó ahí, por ejemplo, en el TPAT, después de que había sido propuesta de Japón, y en el TEMEC se retoma de alguna manera el tema, ¿no? De código fuente. Básicamente es que para poder comercializar algún tipo de software o programa informático, en una parte, la parte no exija conocer el código fuente, que es, digamos, la estructura interna de ese programa que permite reproducirlo o entender cómo se diseñó, ¿no? Sobre ciberseguridad, un artículo que me parece extremadamente relevante, pero lamentablemente todavía no estábamos en la negociación en un punto en el que era posible tener obligaciones duras, por llamarles de alguna manera, en el tratado. Lo que sí hay es una primera aproximación al tema de ciberseguridad, más desde el punto de vista de cooperación entre las partes, en donde se les pide que desarrollen, primero que tengan un marco interno para atender los retos de la ciberseguridad. Ahí creo que hay mucho por hacer, una enorme área de oportunidad en México. Y segundo, que haya cooperación internacional, un poco al estilo de disposiciones que están por primera vez en un texto, ¿no? Empezamos con algunas actividades de cooperación, de entender mejor el tema, para después pasar a obligaciones mucho más jurídicamente vinculantes, ¿no? Entonces tenemos aquí operaciones la obligación de cooperación internacional, intercambio de buenas prácticas, participación en foros, con una posición relativamente común y básicamente eso. De lo que habla detrás de eso, que es un artículo muy pequeño, es de adoptar más que una regulación específica sobre ciberseguridad, porque es un tema muy dinámico, adoptar un enfoque de manejo de riesgos, ¿no? Básicamente esa es la intención. Y bueno, algunas excepciones a países que mostraban un menor nivel de desarrollo en su regulación sobre el comercio digital. Malasia y Vietnam tienen un par de años de gracia para cumplir con las disposiciones sobre no discriminación de productos digitales, libre flujo de datos, y en el caso de Vietnam,
no discriminación de productos digitales, libre flujo de datos y no localización forzada de servidores. 2 años después de la entrada en vigor para ellos de este acuerdo, no les va a aplicar el mecanismo de solución de diferencias entre estados si incumplen con estos artículos. Para Vietnam ya están contando los 2 años, para Malasia todavía no, porque es uno de los 4 países que no han ratificado el TPAT. Y bueno, ahí la dejo. Me gustaría dejarlo hasta ahí y estar atentos si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí simplemente para continuar con el buen éxito de las negociaciones de México a nivel internacional. Es fundamental escuchar a la industria, ¿no? Estar en esta constante coordinación con el sector privado. Y no solamente con el sector privado, sino con la academia y todos los jugadores relevantes de la sociedad. Y también mantener esto que ha sido una tradición en el equipo mexicano, que es la consistencia del equipo negociador. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, Memo. Pues sí, realmente es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, en Metabase Q, que nuestra principal preocupación es el tema de ciberseguridad, haber encontrado en los compromisos de comercio exterior una ventana para que tengamos avances en política pública, que podamos tener buenas prácticas regulatorias y al mismo tiempo, como tú dices, que no obstaculicen el comercio. Bueno, creo que es importante tomar en cuenta esto que ya se está haciendo. Es interesante también ver con quiénes empezamos a tener compromisos y cooperación en esto, ¿no? O sea, que empezamos con Centroamérica, que empezamos con Latinoamérica. Puede ser que por allá afuera no se tenga tan claro estas decisiones, pero que tienen un back geopolítico que también influye en lo que va a ir determinando el enfoque que tomemos al respecto. Entonces, muchas gracias, Memo, por explicarnos tan claramente y contarnos también ahí un par de secretillos de los procesos de negociación. Bueno, pues ahora quiero darle la bienvenida nuevamente a Fernando Mayer. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y es maestro en Administración de Política Pública por la misma universidad. Tiene experiencia como orador y profesor en diversos organismos multilaterales. Está enfocado en temas de comercio electrónico, telecomunicaciones e inversión. Durante su trayectoria en la Secretaría de Economía se desempeñó como director general de Servicios e Inversión y como director de Comercio Internacional de Servicios e Inversión. Dentro de sus múltiples logros, destaca su encargo como jefe negociador en los capítulos de Servicios Financieros y Manipulación Cambiaria del TEMEC, como coordinador de las mesas de comercio electrónico, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios y energía. Fernando Mayer encabezó las mesas de negociación relacionadas con servicios e inversión en el proceso de modernización del pilar comercial entre México y la Unión Europea. Y encabezó las negociaciones de los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, APRIS, con Ucrania, Hong Kong, Filipinas e Irán. Actualmente, Fernando es consultor experto para el despacho Agon en temas relacionados con aplicación de tratados internacionales y operación de comercio exterior. Gracias por estar aquí, Fer. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a Metabase Q por la invitación a platicar con todos ustedes hoy en la tarde. Es un gusto estar con Memo, con Cindy y contigo, Liliana, que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo en todos estos procesos de negociación. Y pues un gusto estar con ustedes. Yo les platicaré, como comentaba Memo, un poco más lo que nos tocó negociar en el TEMEC. No traigo como tal presentación, porque muchos ya lo vieron con Guillermo, para no repetirlo, pero les voy a platicar qué diferencias específicas fueron en la negociación del TEMEC. Gracias, Memo, ahí están, no hay problema. Las obligaciones, ahorita vamos yendo una por una. Pero antes de empezar con el TEMEC, valdría la pena platicar de otros 2 procesos de negociación que también nos tocó en la Secretaría de Economía, muy interesantes. Uno que desafortunadamente se quedó en el tintero, como dicen, que todavía pues no se logró finalizar la negociación, y otro que sí, pero que está ahorita en proceso de ratificación. El primero es el TISA, ¿no? Por sus siglas en inglés, Trading Service Agreement, que nos tocó cuando yo estaba ahí en la Secretaría de Economía, primero cuando Memo era director general, y luego ya como director general no me tocó seguir ese proceso, pero estuve llevando
en la Secretaría de Economía. Y les cuento muy rápido. El TISA era, digamos, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pues de cierta forma siempre estuvo, pues por decirlo, secuestrada o detenida por todo el tema mucho más agropecuario y de acceso al mercado en temas de reglas de origen y en temas de bienes, ¿no? Está la famosa ronda Doha, que si no había avances en estos temas para países en desarrollo, es cuando los países desarrollados, digamos, querían avanzar en las listas de compromisos en servicios o llevar un acuerdo en comercio electrónico un poco más amplio, la moratoria que ya platicamos de 2 años en aranceles, pues entonces en ese momento que no se podían seguir esas discusiones porque precisamente están detenidas por esto que les platico, hubo un grupo de países en el 2005, si no me equivoco, que decidieron hacer lo que se llamó el grupo de amigos y sacar estos temas de servicios y empezarlos a negociar, pues sí, paralelo a la OMC. A la OMC como tal, lo que recuerdo es que no les pareció mucho esta iniciativa porque salía del marco de la Organización Mundial de Comercio, pero por otro lado, siempre el objetivo de estas negociaciones fue crear la masa crítica una vez que hubiera un acuerdo para multilateralizar TISA, ¿no? Nunca se llegó a eso, porque no se finalizaron las negociaciones, pero este capítulo incluía 14 anexos, como se llaman, de temas relacionados con servicios, y uno era, obviamente, la parte de comercio electrónico. Entonces, esto fue muy relevante porque en esa mesa, primero, no te veías, digamos, bajo la sombra de las clásicas negociaciones en acceso al mercado, reglas de bienes, reglas de origen, esa clase de temas que, como en el sector automotriz, que a veces opacan al avance de servicios, ¿no? Porque obviamente pues, son más importantes en otro punto y a veces tienen un impacto económico más grande. Entonces había avance sustantivo y sobre todo, y lo que a mí me tocó ver más interesante, pues era ver el choque de diferentes visiones que teníamos con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en la mesa. Como México, como Memo les platicó, Japón también es muy avanzado en este tema. Y la única visión que faltaba pues, era la de China. China estaba medio ventado de este proceso, ¿no? Porque no sigue mucho esas reglas. Pero el capítulo de comercio electrónico avanzó. Y avanzó para prácticamente tener 2 temas pendientes, que era el de localización de servidores y el de libre flujo de información, que digamos son como las obligaciones más relevantes en este capítulo pendientes, porque todavía no había acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero ya estaba muy cerca de cerrar. El proceso de TISA desafortunadamente se detiene, por lo mismo que les platicaba Memo de la visión de Donald Trump de TPP y su no ratificación en el Congreso. Dentro de la negociación de TISA identificamos esto y el mismo embajador Pong de Estados Unidos, todavía de Obama, decide, junto con pues, los países que más coordinaban esta negociación, Australia y la Unión Europea, nosotros apoyamos, pues de cierta forma poner en el congelador la negociación para que Trump no quedara en el radar de Lighthizer, el director del USTR, United States Trade Representative, y tampoco de Donald Trump, y no lo mataran, como si medio mataron para ellos el TPP, porque luego fue el CPTPP. Entonces, esta negociación se pone en la congeladora y ahora, pues sí, hay elecciones, va a haber elecciones en Estados Unidos, si hay un cambio de gobierno, vale la pena seguir muy de cerca este proceso, porque como les digo, el capítulo de comercio electrónico es robusto en TISA, incluye prácticamente todas las obligaciones que ya les platicó Memo, que ahorita les voy a platicar yo y Cindy, y ahora pues incluía a muchísimos países, contando a la Unión Europea y sus 28 Estados miembros en ese tiempo, 27 ahora, pues eran más de 59, 60 países, entonces era muy interesante. Eso se los platico para después de TISA irnos un poco a la negociación con la Unión Europea. Y lo que ha pasado con la Unión Europea y sus negociaciones con Canadá, con Japón y con México, que pues los 3 países, tanto Canadá, Japón y México, buscamos tener esta clase de obligaciones que le estamos platicando con la Unión Europea. México tiene un capítulo de comercio electrónico con la Unión Europea, pero es un capítulo diferente, por no decir un tanto limitado. Y esto fue porque durante la negociación con la Unión Europea, ellos están en un proceso de implementación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que cubría a toda la Unión Europea. Lo negociaba la Comisión de la Unión Europea para los 28 Estados miembros. Si bien ya estaba, digamos, ya negociado entre ellos, ya estaba ahí en papel, no iba a entrar en vigor hasta el 2018. Desde mi punto de vista también fue a veces un pretexto para no tener esas obligaciones más sustantivas con países que a veces ellos consideraban no tenían la misma ley de protección de datos que ellos tienen. Los europeos son algo celosos en esa parte y a veces, desde mi punto de vista, abusan de eso, pero ellos consideraban que pues, México no tenía el nivel de protección de datos que ellos requieren y que por tal motivo no iban a negociar, aparte de esto que les comento, ¿no? Esas obligaciones que sí implican un poco tener esa legislación en base vigente. Entonces,
Por este Reglamento General de Protección de Datos fue el pretexto, por decirlo, para no tener en ese capítulo las disciplinas de localización de servidores, de flujo de información, etcétera. No se tienen en ese acuerdo. Y pues similar les pasó a Canadá, a los canadienses y a los japoneses. Tampoco se tiene este acuerdo. Con Japón fue un tema que sí se elevó de nivel, como se dice en las negociaciones, porque Japón es muy ofensivo en ese tema, como ya vimos. Entonces ahí sí hubo un tema de que en 3 años se tienen que volver a sentar, creo que con México también lo dejamos, para negociar una vez que ya esté su reglamento ya en vigor, para negociar esta clase de disciplinas. Entonces, como verán, hay países, y México es uno de esos, que le impulsan, ¿no? Y le impulsan porque, ahorita lo platicaremos, pero desde mi punto de vista, el ejemplo, utilicemos y ahorita pasamos ya a TEMEC, el ejemplo que Memo les platicaba de localización de servidores, ¿no? Como decía la obligación, básicamente, dice ninguna parte, ningún país podrá obligar a la otra parte, al otro país, a localizar sus servidores en un territorio. Muchas gracias por ponerlo. Ahorita ya entramos a TEMEC y les voy a explicar esa primera. Pero pues desde mi punto de vista, y nos pasó también cuando hacíamos las consultas, como dice Memo, siempre tenemos que estar en consulta con el sector privado. La Asociación Mexicana de Internet, que es una asociación que entra bastante a las negociaciones y muy enterada, y que aparte tiene estudios muy buenos sobre la actualidad del comercio electrónico en México, que también nos compartían. Siempre una muy buena relación. Nos mandó un oficio que en su momento a mí me llamó mucho la atención, porque nos tocó ir a hablar del TPP al Senado, en ese momento al Congreso, y mucho se criticaba por ejemplo, estas obligaciones que dicen, pues a los que más están beneficiando, y es un interés de Estados Unidos, para beneficiar a su industria de plataformas gigantescas, ¿no? Como Google, Amazon, etcétera. Toda esa industria muy grande. Entonces, pues sin duda esta clase, esta obligación los ayuda. No van a tener que mover sus fierros físicos a un país tercero. Los pueden tener donde a ellos más les convenga. Los pueden tener en mismo Estados Unidos, en algún estado que les convenga, en Islandia, porque es más frío y les es más barato tenerlo. Es una decisión comercial de esa empresa, dónde tener sus servidores, ¿no? Pero si el mercado lo vale y se lo pides a Amazon y a Google, que sí tengan los servidores en ese país, Brasil es un país duro en eso y tiene una legislación del 2014 donde pide que los servidores por temas de seguridad nacional estén en su país, pues se mueven y se mueven a Brasil porque pues, es grande, el mercado lo vale, entonces llevan sus fierros a Brasil, pagan $20 millones, los que sean, y se ubican y contratan a un administrador en Brasil para que les lleve estos servidores o en el país que sea, pues porque el mercado lo vale y va a acabar haciendo negocios para ello. No les va a gustar pues porque no van a tener la misma rentabilidad, pero lo hacen. Pero si tú una pequeña y mediana empresa mexicana, por ejemplo, que acaba de abrir, está ofreciendo sus productos, sus servicios recién creados, innovadores en su plataforma, y de repente se topan en un país donde ya tienen una base de clientes importante, que el gobierno les cambia las reglas del juego, les dicen, no, ahora tienen cualquier empresa de comercio electrónico, si quiere operar en mi país, tiene que traer sus servidores a mi país. Pues lo sacas de competencia, porque esos pequeñas empresas no tendrán el capital como sí lo tienen estas grandes, para mover sus fierros, no podrán invertir en fletes aéreos, marítimos, en logística, en aduanas, todo lo que implica mover infraestructura, más instalarlos en ese país, contratar un administrador, estar viajando a revisarlos, mata, desde mi punto de vista, el corazón del comercio electrónico, no solicitar esta clase de legislaciones. Hay temas que sí se deben de hacer, como de seguridad nacional, sin duda, pero deben de estar bien justificados, ¿no? Pero entonces por eso es que yo considero que esta clase de obligaciones es lo que ayuda y por eso, ya mi comentario con el tema de la Unión Europea, lo impulsamos en muchas de nuestras negociaciones, como el tema del libre flujo de información. Entonces, todos los cuento para ya pasar a TEMEC, que es de lo que también queremos platicar hoy. Como lo comentaba Memo, llegamos a la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues siempre preocupados con el tema de que Trump en cualquier momento se podía salir, y pues sí sorprendidos porque te sentabas en las mesas de negociación y dices, bueno, si Trump tanto le criticó y odiaba al TPP, pues esto debe ser algo completamente nuevo. Y pues TPP fue realmente en el capítulo de comercio electrónico donde más allá llegamos, como ya lo vieron con Memo, y donde pues sí es una base de partida que desde nuestro punto de vista era muy valioso lo que se había hecho. Y pues nos encontramos con que Estados Unidos también los negociadores de Estados Unidos tenían la misma visión. Entonces, cuando empezamos a hacer el primer saque de los textos, un compañero ayer era el jefe negociador, Rolando, en la parte de comercio electrónico, pero estuvimos muy de cerca llevándola, pues vimos que el saque era algo muy similar a TPP y agregamos cosas que aquí valen la pena destacar, ¿no?
La primera es el ámbito de cobertura de los capítulos. En TEMEC, en TPP, el capítulo de comercio electrónico está hecha para las plataformas de comercio electrónico y excluye, vemos los platicar de dinero, excluye a los servicios financieros, a las instituciones financieras, porque la regulación ahí es muy específica. Entonces, desde ahí que llegamos, sabíamos que este iba a ser un tema para Estados Unidos y así lo fue. Ahorita les platico qué quedó en el capítulo de servicios financieros cuando pasamos a esa parte, pero sí ahí se abre el ámbito de aplicación. En el capítulo de comercio electrónico, de comercio digital, quedan las mismas, pero se hace un puente, que ahorita se los platico, para servicios financieros. Otro cambio importante en TEMEC, esta parte de localización de servidores que tanto platicamos. El artículo de libre flujo de información es muy relevante antes de pasar esto. El artículo de libre flujo de información, pues es como se los comentaba, mismo la sangre del comercio electrónico. Se dice, ningún país podrá limitar la información para efectos comerciales entre proveedores de comercio digital. No se puede limitar la información, a menos, y lo dice la excepción, aquí está, muchas gracias Memo, que como si sea por un tema de política pública, siempre y cuando la medida que ya ven con Memo. Es una excepción y se entendía en la negociación, ¿no? Tenías que ponerla por el tema del libre flujo de información y pues porque obviamente si hay alguna información maligna que se está moviendo, pues se debe detener inmediatamente, pero si es información de usuarios, de tarjetas de crédito, toda la información que se mueve para llevar a cabo una transacción, pues se debe permitir. Entonces, esto queda también en el TEMEC. Y la de localización de servidores es la que sí sufre una modificación importante. Y simplemente es esa misma excepción que ustedes ven ahí, que como vieron, se los explicó Memo, en TPP también está, en TEMEC se elimina. Entonces, para localización, México no forzosamente estuvo de acuerdo en esto, pero a veces pues, se pierden los balances de la negociación. Y Canadá igual, pues se elimina esta excepción y la obligación queda flat, queda sin ninguna excepción. Ningún país podrá obligar al otro país, ninguna parte, a exigir la localización de servidores en su país. Entonces, pues esto es relevante porque no está esa excepción. Y pues si el gobierno actual tiene ideas, que no he visto yo la verdad, pero si tuviera ideas de empezar a explorar por ahí, porque puede funcionar para la mejor recaudación, para poner alguna traba más a las plataformas electrónicas, pues se toparán con una obligación en el tratado muy fuerte que tendrán que tomar en cuenta desde mi punto de vista, ¿no? Otro artículo importante para el TEMEC fue el artículo sobre servicios interactivos de informática. En un segundo, lo tenía. Servicios informáticos interactivos. Es un nombre un poco complejo, perdón, que me equivocaba. Pero este es nuevo. Y Estados Unidos lo quiso impulsar desde TISA, la negociación que les platiqué, pero pues ahí no tuvo mayor fuerza, la verdad. Pero en TEMEC, pues sí quedó. Lo que te dice este artículo y está relacionado con la responsabilidad de las plataformas digitales y el contenido que suben sus plataformas, ¿no? Lo que te dice la obligación es ninguna parte impondrá responsabilidad a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo, a causa de cualquier acción voluntaria, lo pueden ver en el tratado, y cualquier medida adoptada para habilitar o poner a disposición medios técnicos que pidan a un proveedor de contenido de información u otras personas restringir el acceso al material. Básicamente es el material que se sube a la plataforma. Si es dañino para alguna de las personas que utilizan la plataforma, no va a afectar a los proveedores interactivos. Esto va muy de la mano con la ley, la sección 230 de Estados Unidos, la ley de decencia de comunicaciones, la Communication Decency Act, algo famosa de 1996. Entonces, lo que nos topamos en esta parte, pues era que México y Canadá y México, pues no están muy de acuerdo tampoco en incluirla, porque, pues si bien es un cheque en blanco, porque tiene algunas excepciones que pueden ver si lo revisan, pero sí es algo muy amplio para la responsabilidad que las plataformas tienen y el contenido que pueden bajar o subir. Pueden decir, este contenido para mí pues es problemático o va a perjudicar a cierta persona y lo bajan, ¿no? Mucho pueden decir hasta el presidente, ¿no? Y subieron una broma al presidente y pues, la plataforma para no generar problemas, la baja. Pero bueno, estuvo toda esa discusión. México aún no tenía una regulación implementada en ese tema o no robusta. Lo mismo pasaba con Canadá y entonces México logra un periodo de transición, un phasing period de 3 años para que nos aplicara este artículo. Canadá, como se sale de la negociación, ustedes sabrán un poco de historia, al final México cierra primero con Estados Unidos, no logra meter un periodo de transición como este, pero México sí, apegado a la regulación que México puede generar con los principios constitucionales. Entonces, ese artículo también queda.
vale la pena revisar en todo el tema que hubo de hace poco de las leyes que se tuvieron que aprobar en el Congreso, sobre todo el de los derechos de autor, hablan ya relacionadas con derecho de autor y la responsabilidad que las plataformas tienen y les ponen algunos lineamientos sobre si tiene que bajar el contenido o no en caso de violación a los derechos de autor. Ya empieza a haber legislación luego, en la mano y eso se puede hacer por este periodo de transición que tenemos. Entonces, eso, digamos, son los cambios relevantes en la parte de TEMEC. Les voy a platicar rápido servicios financieros para ya dar la palabra sin no extenderme más. Me parece ser relevante. Como les platicaba, se hace un puente para el capítulo de servicios financieros y ahí incluimos también esta disposición, esta obligación de localización de servidores. Esta es nueva. El capítulo de servicios financieros sí tenía tradicionalmente una disposición en transferencia de información muy similar a la que acabamos de ver de comercio electrónico, respetando siempre los temas de privacidad, etcétera. Siempre era complicado la negociación de servicios financieros porque no son expertos como lo sí son de la mesa de comercio electrónico en estos temas. Son expertos financieros, pero sí son muy expertos en lo que dice la regulación financiera sobre el tema de localización de servidores. Y es algo complejo, porque es diferente lo que te dice la regulación para plataformas normales, para empresas normales de comercio electrónico, a las que son para instituciones financieras. El capítulo de servicios financieros cubre a instituciones financieras. Esto quiere decir empresas, instituciones que están autorizadas previamente y reguladas en México, en este caso. Y la obligación es la misma. No podrás exigir la localización de servidores, pero la diferencia aquí es que México sí pide que la autoridad siempre tenga acceso continuo a la información generada por Citibanamex, por decir algo, y la autoridad, la Secretaría de Hacienda, tenga acceso a esa información. No importa si su servidor está en México, en Buenos Aires, Estados Unidos, donde sea, deben de tener acceso por temas de lavado de dinero y de seguridad nacional, ¿no? Sobre todo de lavado de dinero y de regulación financiera. Y esto nos encargamos que sucediera en la negociación. Mucho más amplio el artículo, deja claro cómo la autoridad financiera debe tener acceso a esta información continuo y sin detener el servicio. Y en dado caso que la institución financiera no dé esta información, tendrá un plazo de tiempo la institución financiera para corregirlo. Si no lo corrige, puede tener sanciones, ¿no? Entonces, es un poco fuerte, pero pues, sin duda va de la mano de la legislación mexicana. Los canadienses tuvieron un problema aquí porque su legislación sí les pide una copia física en su territorio, pero les pasó igual. Nos agarró medio los dedos en la puerta porque no estuvieron en la parte de la negociación. México y Estados Unidos acordamos este lenguaje que acomodaba a México, no a Canadá. Entonces, cuando llega a Canadá, pues ahí sí logran negociar un periodo de transición de un año que también lo van a ver, pero pues un año la verdad es que es muy poco. Entonces, digamos, estos son el TEMEC, concluyendo, es bastante más ambicioso que TPP en estos temas. Dudo que dentro de poco se pueda encontrar un tratado que aún tenga disposiciones más ambiciosas. Habrá que ver, no podemos ver qué pasa en el futuro, obviamente, pero sí es ya algo muy ambicioso. Y pues veremos si sirve como se dice, de base para futuras negociaciones, pero es un capítulo ambicioso y que pues sin duda va a pegar a la forma de regular de los 3 países de América Latina y también va a pegar beneficiosamente para que las empresas del comercio digital, pymes y grandes, se desarrollen en América del Norte. Entonces, muchas gracias Liliana y cualquier duda, con todo gusto, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Fer. Bueno, creo que es importante, ahora que mientras estabas explicándonos, creo que hay que aprovechar este espacio también para hacer un reconocimiento también a ustedes, los negociadores que se enfrentaron en un momento histórico bien difícil en el proceso de negociaciones, ¿no? Estar ya trabajando no solo con los intereses nacionales, respetar la legislación nacional, intereses que a veces, aunque sean nacionales, no necesariamente están, lo que tú decías, Memo, de incluir al sector privado, incluir los compromisos que ya tiene México asumidos en política exterior o en política pública en general. Y luego te enfrentas con la voluntad política de tu contraparte, ¿no? Que a lo mejor ibas ya avanzado con ciertas disposiciones y de repente hay un cambio de gobierno y hay un cambio de decisión, sabiendo también que nosotros estábamos a punto de pasar a también a otra administración. Creo que sí es importante hacerles un reconocimiento porque sí es un tema 100% de vocación como servidores públicos y que pues supieron mantener por lo menos dentro de los márgenes
la posición de México con dignidad. Así que, pues, ahora sí que felicidades por esa etapa. Y tomar en cuenta también que cuando queramos asumir nosotros, volviendo al tema que nos compete, que es impulsar la regulación en materia de ciberseguridad y en general en política pública, que el contexto de otros países, el contexto, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema del COVID, también es importante, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones. Muchas gracias, Fer. Pues vamos a cerrar con broche de oro, no porque sea la funcionaria, la servidora en funciones, pero sí. Y les voy a pasar a Cindy Rayo. Cindy Rayo Zapata es licenciada en Relaciones Internacionales y en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es maestra en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Durante más de 10 años, su práctica profesional se ha centrado en cuestiones de comercio e inversión relativas a los tratados internacionales suscritos por México. Ha participado en la negociación de disciplinas en materia de servicios, inversión, solución de controversias, anticorrupción, así como en la revisión legal de diversos tratados comerciales internacionales que ha suscrito México. También ha asesorado y representado al Gobierno de México en diversos arbitrajes inversionista-Estado en foros como CIADE, Telecán, Uncitral. Actualmente es directora general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía. Muchas gracias, Cindy, por estar aquí. Adelante. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a Metabase Q por la invitación. Gracias, Liliana. La verdad es un honor compartir este panel con grandes colegas y amigos, Guillermo, Fernando, tú. Y bueno, en línea con lo que han venido explicando Guillermo y Fernando sobre los principales compromisos que México ha asumido en los tratados comerciales internacionales y que incluyen un capítulo sobre comercio digital, primero quisiera empezar mi presentación resaltando algunos de estos compromisos. Ya señalaban algunos, tanto Memo como Fernando, y sobre todo resaltarlos por la importancia que merecen. Y ahora que se vuelven más relevantes, ahora que nos hemos visto obligados a usar los medios digitales y la tecnología debido al confinamiento que ha sido provocado por el COVID. Después de esta introducción o de entrar a los detalles sobre el capítulo 19 del TEMEC, sobre las principales disposiciones, voy a hablar un poco sobre la agenda internacional y nacional sobre comercio digital. Como ya señalaban mis colegas, el objetivo principal del capítulo es crear un marco jurídico favorable para el comercio transfronterizo a través de la utilización de medios electrónicos. Este capítulo también busca impulsar, por un lado, la innovación de los contenidos, de los productos y servicios digitales de alta calidad, busca fortalecer también la cooperación en América del Norte para elevar la competitividad de la región en el entorno digital y sobre todo incorporar a las pymes en el mercado de América del Norte a través del comercio electrónico. Una de las principales disposiciones que merecen especial atención es la obligación de no imponer aranceles aduaneros o tarifas u otros cargos a la importación o exportación de productos digitales. Esta disposición como bien señaló Memo, ya se incluyó en el TIPAT y ahora se retoma también en el TEMEC. Esta disposición se refiere a que la no obligación de establecer estos aranceles a estos productos digitales, por ejemplo, libros, videos, juegos o cualquier otro tipo de producto que se transmita electrónicamente. Y con esto, pues lo que se busca es incentivar el desarrollo de los negocios y de las empresas en la región, se busca disminuir sus costos, haciéndolas más competitivas.
Otra disposición también importante que se incluye en este capítulo es que está relacionado que se incluye en el capítulo de facilitación aduanera y que está relacionado con el comercio electrónico, tiene que ver con que los productos de montos de hasta $800 no van a pagar arancel. Y esta es una gran oportunidad, sobre todo para las pymes, para que puedan comerciar, para que puedan exportar. Por ejemplo, mercancías textiles o artesanales pueden comercializarse a través del comercio electrónico y aprovechar estas facilidades de el no pagar arancel, ya que si el costo de la transacción es menor a los $800, en el caso de transacciones que se realizan hacia Estados Unidos, no enfrentarán el pago de aranceles. Y para el caso de Canadá, de hasta $140. Otro tema importante también tiene que ver con la protección al consumidor y los datos personales. El capítulo del TEMEC incluye disposiciones que al mismo tiempo en el que se busca promover el crecimiento del comercio digital, también pues se fortalece la protección de los consumidores contra actividades fraudulentas o engañosas y se protege la información personal. Esto pues contribuye a mejorar la confianza del consumidor y la seguridad en las transacciones del comercio digital. También se establece un mecanismo de cooperación entre agencias, entre las actividades relacionadas con el comercio electrónico transfronterizo, y esto es muy importante porque permite entre las agencias intercambiar las mejores prácticas regulatorias en estos temas. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? El tratado establece la obligación para que los países adopten o mantengan un marco jurídico con leyes que protejan a los consumidores y los datos personales. Y en el que se tome como referente los principios o directrices internacionales en la materia. Y más adelante voy a hablar un poco más sobre las acciones que la Secretaría de Economía estamos impulsando para asegurar la correcta implementación de estas disposiciones. Y un cuarto punto que me parece de especial relevancia o que merece especial atención es el tema de ciberseguridad en el TEMEC. Y quiero iniciar con una cita solo para dimensionar cómo se ven las amenazas de ciberseguridad por parte de las grandes empresas. Me voy a permitir citar a Ginny Rometty, que es CEO de IBM, es la primer mujer en ocupar un puesto de este nivel en IBM, en una empresa tan importante. Y ella señala, ella ha señalado que the cybercrime is the greatest threat to every company in the world. Y esto nos permite poner el problema que enfrentamos sobre ciberseguridad en contexto. Y para poner un poco más de contexto, valga la redundancia, me voy a permitir darles algunos ejemplos sobre algunos incidentes recientes de ciberataques que han sido perpetuados contra dependencias, contra organismos del gobierno federal y que se han desatado, sobre todo ahora durante la pandemia. Por ejemplo, han habido ataques contra la CONAPRED, contra la CONDUCEF, la Secretaría de Economía sufrió hace unos meses de un ciberataque, también Banjico, el SAT, en fin, varias dependencias. Recientemente el ataque masivo a las cuentas de usuarios de alto perfil. La semana pasada se vieron involucrados perfiles de Twitter de algunas destacadas personalidades como desde Elon Musk hasta Joe Biden, lo cual pues generó conmoción entre los usuarios de Twitter y de otras plataformas. Y también desde las cuentas oficiales de empresas como Apple y Uber, personalidades como Bill Gates o Barack Obama y otros, en el que los atacantes, los que realizaron el ataque, intentaron engañar al público para que les enviaran dinero en forma de bitcoins, lo que se conoce como las monedas virtuales. Y ayer también me llamó la atención una nota de prensa que leí que contiene algunas cifras que muestran un incremento exponencial en el número de los fraudes y delitos debido al incremento que ha habido en el número de las transacciones.
Y también algo que me llamó la atención de esta nota es que instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional cuentan ya con laboratorios de ciberseguridad. Este laboratorio de ciberseguridad está establecido en el Centro de Investigación de Computación, el cual pues ha venido desarrollando proyectos para el SAT, para SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, el TICEN y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya esto muestra que pues ya hay preocupaciones, hay interés por parte de organismos, de instituciones de investigación y en especial de instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional para evitar este tipo de ataques. Y bueno, este tipo de ataques no conocen fronteras físicas, ya que su misma naturaleza se encuentra en el ciberespacio, lo que se conoce como su playing field, ¿no? Y tan solo, también otros datos interesantes es que tan solo en México el año pasado se tenía información de que mensualmente se recibían en promedio 1,000 denuncias telefónicas ciudadanas por ataques cibernéticos, y esta cifra ahora se ha duplicado desde marzo de este año. Y también el Foro Económico Mundial reporta en el informe de riesgos globales de 2020 que hay 4 áreas principales de riesgo en materia de seguridad. El fraude, ataques a infraestructura crítica que tienen que ver con aeropuertos, sistemas de agua, sistemas de distribución de energía eléctrica, también el robo de datos personales y el robo de dinero. La buena noticia, después de todo este contexto, es que pues el TEMEC y otros tratados como el TIPAT abordan este problema que menoscaba, como ya vimos, severamente la confianza en el comercio digital y a través de estos tratados, estos acuerdos, se establecen disposiciones en materia de seguridad. ¿Qué es lo que buscan? Pues desarrollar capacidades de respuesta frente a este tipo de incidentes o de amenazas y fortalecer los mecanismos de cooperación entre los 3 países o entre los países para identificar y mitigar todo tipo de intrusiones maliciosas. Y el enfoque también es interesante, el enfoque que se adopta en estos tratados, porque el enfoque está basado en riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, en la adopción de mejores prácticas de gestión de riesgos, para que sean las propias empresas las que puedan identificar y establecer mecanismos de seguridad contra este tipo de ataques. Entonces, como podemos ver, el TEMEC contiene una serie de disciplinas, de reglas que otorgan certeza jurídica a las empresas, generan un ambiente que favorece el comercio digital y este marco internacional de reglas también representa una gran oportunidad para que México se pueda integrar al espacio digital del siglo XXI. Sin embargo, pues también existen retos o desafíos para poder incursionar verdaderamente a México en estos temas, en el espacio digital del siglo XXI. Y el primero de ellos, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con fortalecer la competitividad. ¿Esto qué significa? Pues significa desarrollar esquemas que impulsen permanentemente la competitividad regional, que se considerando los nuevos modelos emergentes para hacer negocios. Hoy en día los modelos tradicionales para hacer negocios han cambiado, han evolucionado a través de la digitalización, los desarrollos, los avances tecnológicos de la 4ª revolución industrial. Entonces es necesario insertar a México en este nuevo paradigma que le permita seguir siendo competitivo. Un segundo desafío, reto, pues tiene que ver con avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Esto requiere de promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas y en facilitar el uso del comercio electrónico para las pymes. Y otro de los retos en cuanto al desarrollo o el avance hacia un comercio regional inclusivo y responsable, pues también tiene que ver con el incorporar a las mujeres en el comercio electrónico. La perspectiva de género tiene también que verse aquí y la inclusión en el ecosistema de los grupos vulnerables, por ejemplo, las personas mayores, los grupos indígenas, las personas que no
no pueden manejar los sistemas electrónicos, los trabajadores migrantes, en fin, hay varios grupos en los que tendríamos también que trabajar. Otro reto, otro desafío tiene que ver con aprovechar las oportunidades que nos da la economía del siglo XXI. El desarrollo de nuevas tecnologías pues va a generar oportunidades de inversión y de asociación. Esto nos va a permitir pues, fortalecer la integración regional e impulsar un mayor desarrollo en la economía digital. Entonces, en este sentido también no se trata solo de aprovechar esas oportunidades, sino también de generarlas y crear capacidades para hacer negocios y mejorar las competencias digitales de todos los actores que participan en el ecosistema. Y otro tema o desafío importante también tiene que ver con promover la certidumbre del comercio y la inversión en América del Norte. El TEMEC es un instrumento que da certidumbre, que en la integración de América del Norte llevamos más de 26 años de integración con América del Norte y por esta razón es indispensable mantener y promover disposiciones que contribuyan a hacer más previsibles las operaciones del comercio electrónico y que impulsen el desarrollo de la economía digital. Ahora voy a pasar a platicarles un poco más sobre la Agenda Internacional de México. Esta Agenda Internacional de México se complementa, estos tratados que tenemos se complementa con otras iniciativas que tenemos en curso, en especial la iniciativa sobre comercio digital, comercio electrónico que se desarrolla en el marco de la OMC. Es una iniciativa que está a cargo de la oficina que encabezo de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Y se trata esta iniciativa lo que busca es diseñar reglas claras y previsibles para los operadores del comercio digital y armonizar las reglamentaciones entre los diferentes países que permitan crear ambientes regulatorios abiertos, transparentes, no discriminatorios y sobre todo predecibles, ¿no? En esta iniciativa participamos 84 países y la negociación se divide en varios grupos de trabajo, grupos focales, como le llaman, en donde se discuten y se negocian temas que tienen que ver con ciberseguridad, con protección de datos, protección al consumidor, firma electrónica y autenticación electrónica, también temas sobre facilitación aduanera, comercio sin papeles y entre otros temas. Ahora bien, para cerrar, les voy a platicar un poco sobre la Agenda Nacional sobre Comercio Digital. Y ahora, con motivo de la entrada en vigor del TEMEC, el 1 de julio, el cual establece, ya lo mencionaba Memo al principio de su presentación, el TEMEC establece que los países deberán mantener un marco legal que rija las transacciones electrónicas, procurando, de alguna manera, evitar que una carga regulatoria innecesaria. O sea, lo que se busca es que se faciliten las opiniones también de las personas interesadas en el desarrollo de este marco legal. Y ahora, con la entrada en vigor y tomando también en cuenta que el comercio digital pues, se ha convertido en una herramienta esencial en la actividad económica y como palanca de crecimiento económico para afrontar la crisis económica que hoy vivimos, sobre todo con motivo de la pandemia, el 21 de julio, hace un par de días, instalamos un grupo intersecretarial de seguimiento a la implementación de los compromisos que asumimos en el capítulo 19 sobre comercio digital. Este grupo está liderado por la Secretaría de Economía. En este grupo participan más de 10 dependencias, entidades federales involucradas en temas de ciberseguridad, protección de datos, protección al consumidor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en fin, todas las dependencias que tienen de alguna manera atribuciones en los temas relativos a comercio digital.
Y el objetivo de este grupo es ser un foro de discusión permanente en el que se analicen y se diseñen estrategias de política pública alineadas a los compromisos que hemos asumido en el TEMEC y en otros tratados comerciales internacionales. Y con el fin de trazar adecuadamente el diseño de estrategias, el grupo buscará o se pretende establecer una agenda de trabajo sobre los temas que requieren especial atención. Y los primeros temas que se han puesto sobre la mesa, derivado de acercamientos previos que hemos tenido tanto con el sector privado y de diversos estudios internacionales. Hay muchos estudios de la CEPAL, de la OCDE, de UNCITRAL en torno a respecto a temas de comercio digital. Hemos identificado 4 principales puntos que puede contener, o como los 4 primeros temas que puede contener esta Agenda Nacional de Trabajo sobre temas de comercio digital. Y el primero es la protección de datos y seguridad de la información. El segundo tema es facilitación del comercio de aduanas, logística y comercio electrónico. El tercer tema de las plataformas digitales, que ya explicó muy bien Fernando, el tema de los intermediarios financieros. Tenemos nosotros un periodo de implementación para la aplicación de esta disposición de 3 años. También temas relacionados con protección al consumidor. Y un quinto punto que salió derivado de esa reunión que tiene que ver con los temas de ciberseguridad. El grupo está integrado, ahorita que se estableció este grupo intersecretarial, pero va a ser un grupo que va a sumar al sector privado. Y esto es fundamental, ya que nos interesa sobre todo escuchar las preocupaciones de los usuarios y de los consumidores en los servicios electrónicos y que se mantenga un canal abierto de comunicación entre los grandes jugadores, o sea, entre el gobierno, las cámaras empresariales, la academia, los organismos internacionales que se dedican a hacer este tipo de estudios, que tienen expertos en estos temas, para poder diseñar políticas públicas, una estrategia nacional en materia de comercio digital que esté alineada con estos compromisos. Y sobre todo también pues, buscar hacer el benchmarking, tomando experiencias también de otros países. Hay países muy avanzados en estos temas que tienen legislación avanzada en estos temas. Ya lo señalaba Fernando, ya lo señalaba Guillermo. Y México lo que buscará será recoger estas mejores prácticas también de estos países. El capítulo y los capítulos de estos tratados contienen mecanismos de cooperación que buscarán traer canales oficiales y mecanismos de cooperación con otros países para poder hacer este benchmarking y traer las mejores prácticas y tomar la experiencia de otros lados. Y bueno, ahí cierro, concluyo. Muchas gracias a todos por su atención y abierta a responder cualquier pregunta o duda que tengan. Muchas gracias, Cindy, por tu claridad. Es interesante ver que al parecer la agenda multilateral está despertando y y que pueda tomar liderazgo en algunos temas innovadores como este, ¿no? Como internacionalistas que estamos aquí, creo que nos da gusto ver que podamos retomar la agenda multilateral para esta toma de decisiones. Y qué bueno lo que nos compartes de este grupo intersecretarial. Ojalá que se tome en cuenta una estrategia nacional interdisciplinaria, ¿no? Y que, como decías, tome en cuenta para la toma de decisiones la voz también del sector privado, de la academia, de investigadores y de todos los, pues es que ahora estamos todos involucrados como usuarios también, entonces nos afecta también estas decisiones. Pues muchas gracias. Vamos a abrir nuestra sala de preguntas. Si les parece bien, voy a hacerles 2 preguntas y luego otras 2. Y por el tiempo que tenemos. Y ustedes, quien se sienta más cómodo, tomen el micrófono y adelante. ¿Se podría decir que la cooperación internacional en materia de ciberseguridad ha avanzado al mismo ritmo al que lo han hecho los ataques cibernéticos globalmente, o existe algún rezago? Esa es una de un espectador anónimo. Y la otra es, dado el contexto actual,
como mencionó Cindy, en el que nos hemos digitalizado rápidamente, ¿harían algún cambio a los tratados mencionados? A ver, vamos con estas dos y luego me sigo con otras. Si quieres, puedo abordar algunas de esas preguntas. O parte ok. Sobre la primera pregunta, yo creo que sí existe un rezago. Hay mucho trabajo por hacer. El principal reto pues tiene que ver en las empresas han buscado a través del comercio, se han enfocado mucho en el desarrollo del comercio electrónico, en poder lograr que las transacciones se concreten, pero parece ser que se han olvidado de alguna manera de que la parte de seguridad, ¿no? El darle esa seguridad también a los usuarios o a los consumidores. Entonces ahí hace falta un tema de autorregulación basada como les comentaba, en el enfoque basada en riesgos. Y por otro lado, también hay un gran trabajo que las autoridades tenemos que hacer en este tema. Hay ya mecanismos de cooperación, pero sí hay un rezago. Vemos que pues el mejor ejemplo de este rezago pues tiene que ver con son los datos que les di en los incidentes que hemos sufrido en los últimos meses de los ataques cibernéticos y ahí es donde tenemos que trabajar en el establecimiento de mecanismos o de desarrollo de capacidades para poder evitar este tipo de ataques. Entonces sí creo que hay trabajo, hay camino que recorrer todavía en este tema sobre todo, y por eso es que está dentro de los temas de la agenda nacional que estamos impulsando ahí en la Secretaría de Economía. Y respecto a la segunda pregunta, los tratados que negociamos en los últimos años contienen disciplinas modernas que se adaptan a la realidad, que buscan adaptarse a la realidad del comercio digital. Creo que cubren todos los aspectos relevantes del comercio digital y la digitalización, por supuesto, es muestra de ello, y eso es lo que hemos buscado reflejar en estas negociaciones y en las disciplinas que hemos negociado, y creo que cubren los principales aspectos de la digitalización. Y ahí lo dejo por si mis colegas quieren abundar más en este tema, que fueron los negociadores de estos capítulos. Muchas gracias. Si quieren, gracias, Cindy. Rápido en la segunda respuesta, también para no ocupar mucho tiempo, dejarle a Memo una respuesta. En la primera, pues, estoy de acuerdo con Cindy, creo que sí hay mucho camino por recorrer en la parte de cooperación a cómo avanza de rápido los ciberataques, ¿no? Es muy impresionante la velocidad con lo que hacen los ciberataques. Y si puede entrar con los ejemplos que dijo Cindy con Elon Musk, con todos ellos, y atacar sus cuentas, pues imagínense, ¿no? Hay un camino largo. Y en la parte de modernizarlos, estoy de acuerdo. Ahorita justo tenemos nuevos acuerdos, pero nos pasó de NAFTA a TEMEC, nos echamos 26 años con un mismo acuerdo, donde hay muchísimo espacio para modernizar. Creo que los acuerdos deben de estar en constante plática, y más esta clase de temas como comercio electrónico. No forzosamente cambiarlo, pero sí estar actualizando ciertas obligaciones, disciplinas, trabajo paralelo en los comités que forman el Tratado de Libre Comercio, hablar de estos temas. Algo que me enseñó Memo cuando trabajamos juntos, rápido en esta parte. Cuando negociamos servicios en el GATS, en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, no se hace una definición exacta de qué era un servicio en 1994. Se define por modo de prestación del servicio, que luego podemos platicar de eso. Entonces, no encasillas en 1994 qué era un servicio, pues porque iba a evolucionar. Y lo mismo pasa desde TPP o desde Alianza del Pacífico. No hay una definición exacta de comercio electrónico digital en los tratados de libre comercio, porque si hoy vamos a definir qué es comercio digital hoy, ya mañana no es lo mismo y va evolucionando. En algún punto podremos mandar, o ya se puede, paquetes que incluyan una refacción de automóvil por comercio electrónico, utilizar una impresora 3D y fabricarlo en un país. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a abordar en un tratado de libre comercio? Todo eso habrá que irlo viendo, ¿no? Pero el tratado da espacio para ir evolucionando y tener nuevas disciplinas, y pues dejarlo abierto para que solito vaya evolucionando, ¿no?
Rápidamente, solamente, pues sí, la realidad supera siempre la regulación y lo mismo pasa con los tratados internacionales, que son una especie de regulación entre las partes, ¿no? A nivel internacional. Entonces sí, siempre vamos atrás, ¿no? Atrás de las realidades. Los capítulos que vemos ahora, no solamente de México, sino de otros países, no incluyen temas muy puntuales del desarrollo tecnológico digital como inteligencia artificial, como todo lo que tiene que ver con Big Data, no aborda ese tema, esos temas, pero de alguna manera deja libre el espacio para que crezcan y más bien atiende como problemas específicos, ¿no? Por eso yo creo que al principio fue un poco tímida el approach con ciberseguridad porque no estaba muy claro qué rol deberían tener los tratados internacionales en el tema, ¿no? Y yo creo que a medida que va evolucionando y vamos viendo la seriedad de esto y la necesidad de una coordinación internacional, es cuando entonces tiene sentido tener una disposición internacional en un tratado comercial. Gracias. Bueno, esta creo que fue un poco respondida ahora por Memo, porque preguntan sobre cuál era un poco la posición de México al inicio en materia de ciberseguridad, ¿no? ¿Cuál era la postura inicial? Creo que ya lo aclaraste. ¿Cuáles son las mayores lecciones y retos que la pandemia les ha ayudado a identificar para las negociaciones internacionales en estos temas? ¿Cómo ven el panorama específico en la región de América Latina sobre estos temas? ¿Creen que sea posible tener algún acuerdo regional? ¿Y cuál fue el principal reto al que se enfrentaron en temas de ciberseguridad durante la negociación del TEMEC y cuál sería el mayor reto para su implementación? Si quieres, comento un poco sobre las dos primeras preguntas, Liliana. Mira, la pandemia nos ha obligado a subirnos al comercio electrónico. Ya lo decía Memo en su presentación y hablaba sobre algunas cifras de cómo ha venido creciendo el comercio electrónico. Se esperaba que esto fuera un crecimiento constante. Sin embargo, con motivo de la pandemia, el confinamiento, el uso de las tecnologías, del Internet, del comercio electrónico, pues nos ha obligado a subirnos o acelerar este proceso que de alguna manera iba avanzando, pero a un ritmo más o menos constante. Ahora creció exponencialmente. Entonces, esto pues en cuanto a las negociaciones y sobre todo en la negociación que tenemos abierta en el marco de la OMC, lo que nos evidencia o nos pone de frente es la necesidad de contar con mayores reglas claras, con mecanismos transparentes para realizar transacciones de comercio electrónico, que México pueda insertarse al comercio electrónico transfronterizo como una palanca de crecimiento económico. Eso puede ser una salida también a los problemas económicos o a la crisis económica que estamos enfrentando actualmente. Entonces, nos obliga a avanzar, a tener reglas claras a nivel internacional, multilateral con estos países. Y respecto a la siguiente pregunta sobre el panorama específico en América Latina, ahí tenemos avances importantes, sobre todo en el marco de la Alianza del Pacífico. Como ya señalaba también Guillermo, ahí tenemos un capítulo sobre comercio electrónico y estamos trabajando en diversas iniciativas, los 4 países de la Alianza del Pacífico, para buscar establecer un mercado digital de la Alianza del Pacífico. ¿Esto qué significa? Homologar de alguna manera los estándares, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la aduana, facilitar los trámites o la facilitación del comercio a través de la digitalización, a través de los procedimientos o formas aduaneras, para que haya una homologación en cuanto al tipo de trámites. Allá hay bastantes avances en este tema. También el establecimiento de una ventanilla única para las transacciones de comercio electrónico. En fin, tenemos avances importantes
importantes. También hay avances en cuanto a la firma electrónica o la autenticación electrónica que sea reconocida en los cuatro países. Entonces, tenemos varios avances, sobre todo en la región de América Latina, y hay un mecanismo permanente de cooperación en cuanto a estos temas. Vamos a ver, esperamos que lo mismo suceda ahora con la entrada en vigor del TEMEC, algo similar también con la región de América del Norte. Yo creo que sobre la pregunta de qué elección dejó la pandemia, una pregunta que está en el aire en las negociaciones comerciales es cómo hacer frente a este tipo de retos globales como una pandemia mundial, ¿no? Que claramente no estaban previstas en ningún tratado porque de una manera específica, más allá de excepciones generales, ¿no? de los tratados. Entonces hay mucha discusión alrededor de eso y de las medidas que están imponiendo algunos países ante la emergencia sanitaria que están pues, de alguna manera en contra de los compromisos internacionales, ¿no? Hoy salió un reporte de la OMC sobre los países que tienen algún tipo de medidas por resultado del COVID y que son de alguna manera inconsistentes o restrictivas al comercio. Y hay 95 países en comercio de servicios, 40 países en comercio de servicios y como 95 medidas, y como 80 y tantos países y 200 medidas en comercio de bienes. Entonces está proliferando eso y yo creo que es necesario tener un planteamiento diferente que distinga entre proteccionismo puro y lo que llamaba Pascal Lamy hace poquito en un webinar del Peterson Institute que llamaba como precautionism, ¿no? No tanto proteccionismo, sino precaucionismo ante este tipo de cosas que requieren un esfuerzo global, ¿no? Entonces, a lo mejor aprendemos a que no todo lo resuelve las reglas de libre comercio en una situación extraordinaria. Y lo mismo para retos como la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que es necesario, más allá de este enfoque de para qué sirve a efectos de comercio, una disciplina sobre ciberseguridad en un capítulo, que yo creo que eso responde también un poco a otra de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron los mayores retos? El mayor reto era básicamente decir, ¿para qué quieres una disciplina sobre ciberseguridad en un capítulo? ¿Cuál es el problema que quieres atender comercial, ¿no? O sea, ¿qué barrera está viendo al comercio de los servicios relacionados con el comercio digital que una cooperación en materia de ciberseguridad o una disciplina más dura en materia de ciberseguridad resuelva, ¿no? Entonces se encontró pues que básicamente lo que queríamos era cooperar, intercambiar experiencias y prácticas, ¿no? Más allá de eso no había como necesidad de tener una disciplina obligatoria para alguna barrera comercial, ¿no? Relacionada con los servicios de ciberseguridad, lo cual es muy bueno, ¿no? Quiere decir que los servicios de ciberseguridad pues se mueven libremente alrededor del mundo, ¿no? Posiblemente. Entonces, yo creo que ese fue el principal reto y la implementación pues va a tener que ver también con estos mecanismos de cooperación. Yo creo que a nivel de Latinoamérica hay mucho potencial porque tenemos mucha experiencia en foros internacionales y más que tener un acuerdo regional, yo diría deberíamos tener una posición regional en foros que ya existen, ¿no? Para no crear nuevos instrumentos. Muchas gracias. Pues ya están muy bien abordadas las preguntas. Simplemente yo pondría un tema más en el de América Latina. Creo que, como bien menciona Cindy, nos hemos enfocado mucho desde la presentación de Memo, y es correcto, en toda la parte de Alianza del Pacífico. Los 4 países parece que van en un mecanismo de tratado en la misma dirección. 3 de esos 4 países también son parte del TPAT, entonces también tienen esas obligaciones robustas, ¿no? Que están ahí. Y luego hubo otro esfuerzo que ya no sé qué quedó, ya luego nos platicarán, de estados asociados, donde también iban a subir a Colombia al TPP. O sea, muchísimo trabajo ahí relacionado, pero pues no hemos platicado mucho de otros 2 grandes jugadores ahí que están al lado en América Latina, como Brasil y Argentina, ¿no? Y ahí, desde mi punto de vista, pues la historia no va avanzando tan rápido. También en parte nos tocó las negociaciones que les platicamos, también ahí cuando estamos Memo y yo, negociar con Brasil y con Argentina capítulos de comercio electrónico, y sin duda la resistencia pues era fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de una reunión que llegué tarde, por cierto, porque el despertador se me quedó sin pila, no por otras cosas, siempre me voy a acordar porque me están buscando, pero bueno, son historias. Llegué tarde, pero 2 horas, o sea, tarde. Y en el salón había pues un séquito de equipo brasileño, eran fácil 40 personas, cuando generalmente te pones a negociar, ¿no? Con 2 o 3 personas, hay autoridades, sí, pero pues,
Entonces, ante ellos tuve que hacer una presentación de por qué queríamos esos capítulos y entre ellos se consultaban, se hablaba el ministro de Hacienda con el de no sé qué y se platicaban y estaban en problemas. Y ya luego el negociador, que era un poco más pragmático, me explicó, es que aquí en Brasil todo ese tema, pues empiezan que abordan y va en contra de su seguridad nacional, que va en contra de la soberanía. Entonces había un freno grande con Brasil y con Argentina, pues digamos, Argentina ni siquiera nos quisieron empezar a negociar el capítulo de comercio electrónico, no tuvimos como contraparte al principio. Entonces, pues no, o sea, ahí no hubo estos avances. Creo que la respuesta sí está como Memo, trabajar ya en un foro regional, donde a lo mejor no tienes que llegar a estas disciplinas tan fuertes, puede haber otros mecanismos, otros instrumentos para avanzar en América Latina, pero sí es importante tomar ¿no? la visión que tienen estos otros dos grandes países sobre este tema. Muy bien, gracias. Pues si quieren, hacemos rápidamente una ronda de un minutito o menos de despedida para cerrar con este panel de México en la Agenda Internacional de Comercio Digital. Cindy. Gracias, Liliana. Bueno, pues yo cerraría nada más señalando que tenemos ya un marco robusto de compromisos internacionales a través de nuestros tratados internacionales en materia de comercio digital. Corresponde ahora trabajar en una agenda nacional que permita realmente aprovechar esas oportunidades que nos brindan estos tratados, ¿no? El tratado está hecho para los operadores jurídicos, para los consumidores, para los usuarios, para las empresas. Es para ellos principalmente que está hecho para las pymes sobre todo, subirlas al comercio digital. Y ese es el gran reto, ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer las autoridades y creo que esa es la forma como podríamos realmente sacarle el beneficio a estos compromisos internacionales, ¿no? Ir de la mano, alinear esa agenda nacional con la agenda internacional que ya es muy robusta y avanzada en estos temas. Y agradecer, Liliana, la oportunidad de estar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a ti, a Metabase, y un honor compartir este panel con mis colegas y amigos Guillermo y Fer. Gracias. Gracias, Cindy. Memo, ¿quieres seguir? Gracias, igual para agradecerte la invitación, agradecer a Metabase la oportunidad y agradecer a Fer y a Cindy lo que nos han compartido el día de hoy. Creo que nos vamos más ricos de experiencia. Decirte que sí, coincido totalmente con Cindy, lo que toca ahorita es implementar el acuerdo y fortalecer las instituciones, fortalecer la regulación en México, proponer ideas, probar el TMEC, ¿no? Y empezar a pensar qué sigue en el TMEC en esa revisión en el año 6, ¿no? No lo vamos a empezar en el año 5 y medio, sino desde ahorita que empecemos a probar las disposiciones, a ver qué podemos proponer para una revisión del TMEC en esta materia que está todavía tan verde, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Memo. Pues Fer, te toca hacer el cierre. Muchas gracias, Liliana. Igual, muchas gracias a Metabase Q por la invitación, por organizar este foro, que espero que les haya ayudado para entender un poco más la visión del comercio electrónico, ¿no? Algo, también un gusto estar con Memo y con Cindy. Algo importante es de que pues, todas estas disposiciones en estos capítulos son nuevas, como lo hemos visto. No es algo que está escrito en piedra, se pueden ir moviendo. Es importante también que ustedes tengan en cuenta, esto está hecho para comercio electrónico, no lo que se distribuye en comercio electrónico, no para lo que se vende las bicicletas, nada. Esto está pensado en las plataformas, en los operadores del comercio electrónico y pues va a ir evolucionando como lo platicábamos, ¿no? Los tratados de libre comercio dan certeza jurídica, como lo comentaba Cindy, y estoy totalmente de acuerdo con su conclusión, a los operadores. Y lo mismo pasa para los que operan en comercio electrónico. Les da certeza de saber que de la noche a la mañana, los vuelvo a repetir, no les van a pedir que pongan servidores en su país, no les van a pedir que tengan que cumplir con cierta regulación que va en contra de esos tratados. Entonces, ellos operan de esa forma y en México se vuelve atrae inversión de forma mucho más responsable y mucho más dinámica. Igual los operadores mexicanos que van al extranjero sabrán que van a operar bajo esas reglas del juego. Entonces, eso es lo que da un tratado internacional.
sin duda seguirá evolucionando y veremos en el futuro, pues este capítulo cómo evoluciona y se va a volver una piedra angular de los tratados internacionales en el futuro. Entonces, muchas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer verlos, aunque sea detrás de la pantalla. Y muchas gracias a nuestra audiencia, todo el equipo de Metabase Q que hizo esto posible. Y decirles que pueden meterse a nuestra página, que es metabaseq.com. Hoy en la tarde, en un ratito, ya va a estar la grabación de este webinar. También si tienen más dudas respecto a los temas que se abordaron en este panel, pueden hacérnoslas llegar. Y también si tienen interés, aprovechando el foro, en que haya otro tipo de temáticas que podamos abordar, adelante. Metabase Q está muy interesado en crear una comunidad consciente en temas de ciberseguridad y vamos a buscar a las personas que tengan las mejores herramientas y la mejor experiencia para poder hacer camino en la construcción de esta comunidad. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Fer. Gracias, Cindy. Les mando un beso a todos. Gracias. Buena tarde. Gracias.